nos está revelando en esta conversación de avanzada que hace la vicepresidenta de Venezuela en Qatar con una delegación estadounidense para llegar a un acuerdo ante el futuro, digamos, de Venezuela. Tú dices primero la posibilidad de la sucesión, que Nicolás Maduro quede en territorio venezolano con inmunidad, y acto seguido tú das a conocer que el sucesor del poder sería un jefe militar, alguien de la cúpula militar, y entregaste nombre y apellido. Y ese punto a mí también me genera ruido, es decir, hacer una pequeña transición con alguien de la cúpula militar en vez de volver a llamar a elecciones soberanas, democráticas, y que el pueblo venezolano nuevamente decida su futuro. Tanto temor a la soberanía popular, por Dios. Bueno, y hay algo muy importante en todo esto, y es que en estas supuestas negociaciones en Qatar no estaría ni siquiera al tanto de que sucedían María Corina Machado, ¿no? Y dónde queda también la figura de Edmundo González, que participó en la elección pasada presidencial. Y que ganó. Sí, es el presidente electo de Venezuela. Claro. A mí siempre me gusta preguntar... Él es el presidente electo de Venezuela, por más que el régimen de Nicolás Maduro se proclame presidente según el Consejo Nacional Electoral venezolano, que sabemos que es 100% chavista. A mí siempre me gusta preguntar por la calle. ¿Qué dice la calle? Fernando Vamos sabe. A la calle. Porque una cosa es lo que dicen los medios norteamericanos, otras cosas son informaciones de prensa, en fin, o la opinión que pueda uno tener desde otros gobiernos. Pero vuelvo al tema de la calle, que a veces es incluso más sabia, más perceptiva, más intuitiva que muchos periodistas o políticos. Las personas en el día a día están perplejas, están inquietas, están desesperanzadas, creen que esto es un volador de luces, que es una esperanza más de que va a caer el régimen pero que no se va a llegar a nada, o efectivamente hay una energía de como que algo va a pasar. Claro, sobre todo ahora que sabe que la CIA está operando allí y van a atacar. Bueno, fíjense que cuando se le entrega el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, había como una especie de rumor generalizado en el país sobre esta alegría que produce, pues, que a una persona se le haya condecorado, si se puede decir de alguna manera, con una distinción como esta, Premio Nobel de la Paz. Todo el mundo lo comentaba, pero era como un susurro en el país. Y la palabra esperanza, porque esos días salimos a hacer una encuesta con las personas acá en la calle, la palabra esperanza era lo que más uno escuchaba de lo que te decía la gente en la calle. Bueno, esto es un poco más de esperanza porque queremos un mejor futuro, y pareciera estar más cerca. Era un poco lo general en torno a esto. Ahora, con respecto a esta negociación y esto último que ha ocurrido, fue ayer a final de la tarde cuando salió, y no hemos tenido tiempo de salir digamos, a pulsar la opinión de la gente, pero seguramente ya todo el mundo está enterado, porque esto ayer, digamos, llamó muchísimo la atención acá en el país. Ahora, el presidente Maduro sigue con su agenda normal, inaugurando plazas y cortando cintas de edificios públicos, ¿o está la agenda presidencial y la dinámica institucional alterada por todo esto? Bueno, fíjense que ayer esperábamos, como todas las tardes, Maduro tiene alguna actividad todas las tardes acá, mayormente en la ciudad de Caracas, y en los últimos días solo se ha reunido, digamos, con diversos sectores que lo apoyan y otros que no tanto, pero que se ven casi que obligados, como los empresarios, por ejemplo, que se ven casi que obligados a sentarse a conversar con Nicolás Maduro en una suerte de organización que ellos le han denominado por la soberanía y la paz del país. Y anoche, precisamente, Nicolás Maduro, acá en Venezuela, se celebraba el Día de la Alimentación. Y bueno, Nicolás Maduro tenía un acto allí con algunas personas y con su ministerio propio de alimentación, y hablaba de la CIA y tocaba algunos de estos temas, pero sobre estas reuniones en Qatar no hizo ninguna mención. Digamos que él sigue con su agenda
todas las tardes haciendo algún acto político acá en la ciudad de Caracas. Ahora ese gobierno de transición, y sigo tomando tu palabra, porque además de celebrar el Día de la Alimentación, ellos siguen celebrando la Navidad, ¿verdad? Lo digo con mucha... ¿Se entiende? No, pero sí es cierto. Sí, lo digo de una forma bien irónica. Pero sí lo están haciendo. Lo están haciendo, independiente que está cada vez bajo presión, y eso se nota. Con este antecedente de la transición que se negoció y que le cerró la puerta a Estados Unidos, la transición en Venezuela, negociada por su vicepresidenta con una delegación de Estados Unidos en Qatar, sin Nicolás Maduro, me gustaría que tú nos explicaras esa figura. ¿Quién es ese jefe militar de esa cúpula que haría entonces el liderazgo en base a ese plan que presentó nada menos que el propio régimen de Maduro? Bueno, sí, se trata de la figura de Miguel Rodríguez Torres, un mayor general del ejército que participó con Hugo Chávez en la intentona golpista de 1992. Digamos que Miguel Rodríguez Torres en ese momento fue la figura que le tocó tomar la casa presidencial, la casona, como se le conocía acá en Venezuela, que era donde vivía el presidente Carlos Andrés Pérez con su esposa y sus hijas. Bueno, él fue el que estuvo al mando de allí, ametralló esa casa por completo, y ahí es donde resaltan la figura de la esposa de Carlos Andrés Pérez con una pequeña UCI o metralleta recortada, bueno, cayéndose a tiro con el ejército venezolano. Bueno, ese fue Miguel Rodríguez Torres, quien además fue jefe de la inteligencia del SEBIN acá en Venezuela y fue ministro del Interior, una persona que también se encargó de reprimir a los estudiantes en cuanta manifestación hacían acá en la ciudad de Caracas. Bueno, él estuvo preso 2 años bajo el régimen de Nicolás Maduro, hoy está exiliado en España y es una de las personas que proponen en estas mesas de negociación, Fernando, que se llevaron a cabo en Qatar para ser presidente de la transición. Sí, yo lo entrevisté una vez. Pero qué bueno, qué interesante saber, porque con ese currículum, o sea, lo entrevisté. ¿Tú crees que es lo mismo y más que Maduro? En realidad, no es que lo entrevisté, no se imaginen que me senté con él a tomar un café. Estábamos cubriendo el tema venezolano una vez en Madrid y él estaba ahí en la embajada. Y recuerdo que dio un punto de prensa, me acuerdo perfectamente. Sí, pero para mí era una figura no muy conocida, la verdad. En ese momento, estoy hablando del año 2017, 2018, no me acuerdo. Quería preguntarte por la oposición, fíjate, porque uno dice, bueno, acá hay una coyuntura, hay un pie para algo muy potente que la oposición ha llorado y ha derramado, digamos, su impotencia de estar absolutamente aislados, burlados, en fin. Y ahora tienen un concierto, un clima, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Un clima que pareciera correr a su favor. Pero ¿dónde están? O sea, aparte María Corina Machado, que gana el Nobel. No, y en la clandestinidad. ¿Dónde está Capriles? ¿Dónde está Rosales? ¿Dónde está Ledesma? ¿Dónde está Guaidó? ¿Dónde está...? Puedo seguir. Yo los conozco bien porque fui a la mesa de unidad de Almud. ¿Te acuerdas cuando estaba la mesa de unidad democrática ahí en un edificio en el centro de Caracas? ¿Te acuerdas, Fernando? Que ahí tenían un piso gigante donde funcionaban y estuvimos ahí con Fernando y los conozco a todos. Esa era la sede de Voluntad Popular. Exacto, los conozco a todos. A todos los que tú conoces. A todos los no conozco, están en Venezuela, a las Calilas, a las Mojojojo, a las Maigas, a todas las conozco. ¿Qué dice? A todos. Entonces, ¿pero no dónde están? Porque uno diría, bueno, aquí se le está dando un clima favorable políticamente. No hay resistencia, ya no hay un Evo Morales, no hay un Correa, no hay un eje de izquierda. Lula, olvídate, les dio vuelta la espalda a Maduro hace rato, ni siquiera Cuba. Porque gran parte de la fuerza del régimen chavista se sostenía en agentes cubanos. Tú lo sabes muy bien, Fernando. Pero en esta ocasión ni siquiera la isla de Cuba, ni siquiera Díaz-Canel ha dicho alguna cosa. Entonces yo digo, con esta oportunidad que tienen de empujar un cambio, ¿dónde diablos están? Porque si están todos en centros comerciales en Miami, déjame decirte que tampoco sirven para nada. Bueno, José Antonio, nos hacemos esa misma pregunta. ¿Dónde está la oposición? La oposición venezolana, Fernando, te quiero. La oposición venezolana está totalmente desarticulada.
aquí también. Quien lleva la voz cantante, aún en la clandestinidad, es María Corina Machado. Exacto. Y uno ve a Enrique Capriles Radonsky que casi todas las semanas hacía un en vivo a través de YouTube y las redes sociales y ya tampoco lo está haciendo. Algunos otros personeros como Jesús Chugo Torrealba, quien fue jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, tampoco aparece. Una vez más que otra en algún programa, también en redes sociales, pero más allá de eso no aparece. No hay un plan, digamos, en la oposición para todo esto. Te lo digo con cierta autoridad porque hacia fines de los 80, o sea, cuando en Chile comienza la protesta el año 83, la protesta que en realidad no era una protesta, la protesta se llamó el fenómeno de levantamiento luego de la crisis del 80 contra el régimen de Pinochet en las zonas populares, ¿verdad? Y ahí tenemos los levantamientos en Villa Francia, La Legua, en fin. Pero comienza con toda la dificultad que tenía ya combatir una dictadura como la de Pinochet, comienza una articulación de la oposición. Hay un frente común. Hay un frente que se empieza a abrir y finalmente quienes estaban por la vía armada quedaron un poco aislados, ¿no? Y comienza una articulación. De hecho, no hay nada más instrumental que el Partido por la Democracia. El PPD se crea un partido en Chile, se crea un partido cuyo objetivo era principalmente empujar una transición a la democracia. O sea, la oposición estaba articulando y organizándose de tal manera que hasta creó un partido, eso es lo que te quiero decir. Sí. Entonces, gran parte de la transición democrática en Chile, que tuvo sus bemoles, por cierto, pero se hizo en base a una oposición más o menos unida. José, el derecho internacional, cómo ha cambiado el mundo, porque hoy en día lo que pide Nicolás Maduro es imposible. O sea, estas amnistías, según el derecho internacional moderno, cuando son delitos de lesa humanidad, vaya donde Erdogan, vaya donde vaya, son perseguibles. Igual. Si no queda fuera del país donde vaya a ser requerido, él queda fuera, si no lo entrega, de los tratados internacionales y del derecho internacional moderno. Así que ahí tiene un lío bastante grande. Así que esa amnistía o esos puntos... Lo que te quiero decir, Fernando, que es muy raro, es muy extraño y es muy doloroso para los venezolanos también desde el otro lado que la oposición no tome esta oportunidad. No sé, pienso, ¿no, Fernando? Claro, es la oportunidad. Bueno, es que era un poco lo que hablábamos en algunos contactos pasados. Me voy a mover un poco porque el sol está pegando en el lente justamente mientras sigo conversando con ustedes. Era lo que hablábamos hace algunos días, y es que en Venezuela muchos políticos quieren el poder, necesitan el poder, pareciera, no pueden vivir sin el poder. Y en ese espacio creo yo que hay un egoísmo increíble que no les permite estar juntos, digamos, para sentarse a planificar sin ese egoísmo de los que quieren el poder. Es puro ego. Así es. Puro ego. O sea, todos quieren ser presidente de Venezuela, todos quieren tener la firma de la transición. Nadie se va a cuadrar detrás de un Patricio Aylwin, como fue aquí. ¿Me entiendes? Porque si aquí no hubiesen hecho... ¿Tú crees que acá, ya hablando un poco también de nosotros, digamos, comparemos, crucemos la historia con todos los bemoles, por supuesto, diferencias, pero acá hubo una serie de concesiones, tanto a Pinochet como a la democracia cristiana? O sea, ¿tú crees que los socialistas no querían también estar en el lugar de Aylwin en algún momento? ¿O los mismos miembros del PPD? ¿O las facciones del Partido Comunista que abrazaron la vía armada incluso hasta entrados los 90? Pero en algún momento dijeron, ok, esto es lo que en la medida de lo posible. ¿Ah? La frase que... En la medida de lo posible. Entonces, ¿quién tiene mayor probabilidad de llevar adelante una transición? ¿Quién tiene menos resistencia? Nos ponemos detrás de eso. ¿Quién puede entenderse con el dictador y conversar de una transición más o menos pacífica? La democracia cristiana. O sea, alguien tiene que ceder. ¿Cachai? Alguien tiene que ceder, porque si están todos, María Corina, Rosales, Ledesma, Juan Guaidó y Capriles, y todos quieren ser el próximo presidente, la verdad es que no van a llegar muy lejos.